9:28 está con nosotros Ricardo Gil, director de estrategia en TREA Asset Management. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo veis la fotografía, este sell-off que hemos vivido en las últimas jornadas? No parece, hoy vuelve otra vez la rentabilidad de esos bonos a ir hacia arriba. ¿Hay miedo de una crisis de deuda? ¿Puede existir de verdad una crisis de deuda? Bueno, pues estamos en la creación de eso, ¿no? Si esto va a más, lo que sí que está claro es que el cambio importante ha sido desde verano, ¿no? Que es cuando empiezan ya en agosto, y en septiembre ha sido como la eclosión, y es la historia de que el gasto público sigue disparado, la inflación no la tienes muy controlada, y los bancos centrales, en cuanto han dicho que los tipos se van a tener más altos por más tiempo, o sea, que nadie espere bajadas, el ajuste, en lugar de hacerlo con los tipos cortos, pues lo está haciendo con los tipos largos, ¿no? Y eso, evidentemente, claro, si dura un mes o dura unas semanas, pues tampoco pasa nada. Pero el problema es que esto se mantenga en el tiempo, los tipos a largo sigan repuntando, y claro, cada subasta que hay de bonos, cada vez que hay un país que va pidiendo dinero mensualmente, pues se encarece el coste de su deuda, ¿no? ¿Que esto lleve a una crisis de deuda? Pues la clave es el crecimiento. Mientras tengas crecimiento, bueno, pues se podrá sostener. Si no, pues evidentemente ahí pues lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo. Lo que pasa es que el crecimiento también viene por la deuda. Hemos visto esta mañana en Estados Unidos que lleva 10 años creciendo precisamente por emitir. Entonces, total. Es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces ahí, y de hecho todo lo que es el tirón desde el 21 y 22, ¿no? Como comentas, es eso, es que los estados han entrado a aguantar las economías, ha sido todo con gasto público, muy bien, pero ahora vendría el momento de empezar a repagar todo eso y reducir la deuda, y no está llegando, ¿no? Es un poco el tema de, tenemos los déficits y las deudas más altas en un periodo en los que no hay ni guerras ni hay nada extraño, con lo cual cuando las cosas se pongan mal es un poco el miedo que está teniendo el mercado, ¿no? Y ahí una clave, pues para ver crecimiento, la otra parte es ver ingresos fiscales. Hasta ahora los ingresos fiscales, como la inflación todavía ha subido mucho, pues claro, pues te han subido muchísimo, ¿no? El caso más claro es el de España, por ejemplo, el IVA, tal cual, pero en Estados Unidos 3/4 es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es en un primer momento cuando la gente no espera la inflación. Después ya todo se ajusta. Y lo que estamos viendo es que los ingresos fiscales no crecen tanto. Entonces, digamos que se están preparando las cosas, pero que todavía falta hasta que tengamos una crisis de deuda. Antes de haber crisis de sostenibilidad de deuda, etcétera, lo que podemos tener es un susto como el que tuvimos en marzo con los bancos americanos, ¿no? En el sentido de que todo esto alguien ha perdido dinero, mucho en la parte de renta fija, ¿no? Y el dinero está en renta fija, no está en renta variable. El dinero de verdad está en la parte de renta fija. ¿Te refieres a bancos? Bueno, los tienen en balance. Sí, bancos, aseguradoras. En Estados Unidos fueron los bancos, ¿no? Los que salieron. Hoy había una ampliación de capital de un banco pequeño de estos americanos y tal. Por ejemplo, si te fijas en los CDS de Bank of America, por ejemplo, ¿no? Que es el gigantesco, es el primero que salió con el problema en marzo, hablando de los pilles que tenía en la deuda pública. Bueno, pues ahí en septiembre se ha disparado. Entonces, es un poco lo que comentas, es cuando una bofetada en la parte de los bonos largos empieza a afectar. Y estamos empezando a ver qué afecta. Clave, resultados de este trimestre, ¿no? ¿Y dónde están? Pues los sospechosos habituales, bancos, pero ahí en Europa estamos bastante más seguros. Y es una cosa que está hablando, el Banco de Inglaterra habló hace 2 semanas, el Banco Central Europeo habló el día de la reunión de tipos y tal. Y es el hecho de los sitios que no están regulados y que al final están muy apalancados, ¿no? Todo lo que son private equities, todas estas cosas, ¿no? Todo lo que llaman el shadow banking Y ahí es por donde podrían ir. En Europa, sin embargo, llama la atención que el diferencial, la prima de riesgo italiana, por ejemplo, con la alemana está por debajo de 200. Es decir, que algo está pasando para poder defender de una manera, o se está teniendo que defender de una manera colateral a la periferia, ¿no? Totalmente, ¿no? Además, el BCE no ha dejado de comprar ni Italia ni España. Exacto. Lo que pasa es que son muy oscuros, ¿no? Al final, por ejemplo, salieron semanalmente, sacan las compras que van haciendo, ¿no? Entonces, la semana pasada compraron, parece que eran 4 billones en deuda pública y 300 millones en corporativos. ¿Dónde los compran? Bueno, pues eso se ve cuando lo hacen público. De momento solamente te dicen la cantidad. Pero que en esas compras también puede haber ventas, ¿no? Y es un poco lo que comentas. Nuestra opinión es que, vale, para evitar que el diferencial se vaya a 250 es la línea que marcan ellos como el riesgo, ¿no? A partir de 200 las cosas se ponen complicadas. Esto marcó 160 el spread en julio, se ha ido a 190 y tantos, ¿no? Está en los 200. Y lo que tiene toda la pinta es que el Banco Central Europeo está vendiendo Alemanias, Holandas y te está comprando los otros, ¿no? Se ve muy claro, por ejemplo, cuando, claro, Italia es un mercado muy grande, pero cuando mete mano en mercados más pequeños como es Grecia, Portugal, pues ahí se nota mucho más. Y ahí se ve, ¿no? De repente días que ves que el bono alemán, el bono italiano, el bono español están sufriendo y ves tirando al portugués y al griego. Bueno, pues eso ahí sí que se ve que hay una mano negra.
y lo van a seguir manteniendo, porque ahí son completamente opacos. Nadie sabe exactamente cuánto estás comprando de uno y cuánto compras de otro. Lo ves con el trimestre y todo agregado. O sea que momentos de estrés entran seguro. Otro de los elementos clave de la fotografía que se va viendo en las últimas jornadas es todo lo que ha vendido China de Treasury estadounidense, y también que sea por un cambio de estructura o porque sea una ralentización de la economía china en la que necesite ese dinero retornarlo para poder activar su economía. ¿Os preocupa China? Sí, claro. O sea, China al final ha sido el motor de crecimiento, ¿no?, estos años, y lo que tiene es desde hace 5 años, ¿no?, una cosa que todo el mundo está viendo, ¿no?, que aquí lo he comentado varias veces, todo el tema del inmobiliario allí, es que es como nuestro 2006, pero con esteroides, en el sentido de que es muchísimo más grande y muchísimo más apalancado. Entonces lo están manejando, sí, pero al final lo que tienes ahí es el efecto, pues eso, ¿quién se lleva el pille?, ¿no? Lo estamos viendo con los bonos estos que habéis contado muchas veces, ¿no?, de Evergrande, de Country Garden, tal, que al final es, yo tengo un bono, el colateral son las casas en China, el primero que se lleva siempre la bofetada es el extranjero. Los bonos de fuera son los que no pagan. El de dentro ya hacen la historia, ¿no? Claro, entonces el problema que tienes ahí es que, pues eso, se han vertido, lo han salido varios, ¿no?, diciendo que hay un riesgo político, digamos, en China de que tú no eres dinero local, ¿no? Entonces sí que nos preocupa China en cuanto a motor de crecimiento global y sobre todo los efectos colaterales. Respecto a la que están vendiendo treasuries, llevan años. Sí, igual que Japón, igual que todos estos. ¿Que es por parte de para tener reservas? Estos tienen muchísimas reservas de las que anuncian, ¿no? Tienen 3 trillones en balance, o sea, es gigantesco. Y habrá que ver si lo que están haciendo a lo mejor es vender treasuries y comprarse pues, o corporativos o agencias y tal. Oro. Bueno, eso lo han dicho también, ¿no? Es verdad. Pero el efecto claro de todo esto es el dólar, ¿no?, que es lo que hemos visto. O sea, al final, por mucho, pues sí, de desglobalización, temas geopolíticos, etcétera, el dólar sigue siendo la divisa con la que se financia el mundo. Lo están tratando de romper y seguro que al final llegan a pasar algo, ¿no?, los 5 próximos años, etcétera. Pero al final, cuando hay tensiones de ese tipo, donde se refleja es que el dólar tira. Y es lo que estamos viendo, ¿no?, que el verdadero safe haven, el activo refugio, sigue siendo el dólar. Y ahí eso, por otro lado, es el golpe para los que más dólares necesitan, ¿no? Y lo más complicado, yo creo, que hacen inversores en este entorno. Porque se puede meter la cabeza alguna avestruz debajo y esperar que pase el 23. ¿O qué hacen en este entorno? ¿Qué estáis diciendo desde TREA Asset Management? Sí, bueno, en TREA hay mucho debate interno, porque al final ven oportunidades. Entonces, por ejemplo, pues los de renta fija, pues eso, pues el bono italiano al 4 y pico. El carry, ¿no? Claro. Desde mi lado, así de asset allocation y para preparar carteras y tal y como lo entiendo, es que por primera vez desde hace un montón de años te pagan por esperar. O sea, tú tienes un 4% en letras, o si quieres jugar el riesgo dólar, tal cual, tienes un 5 y pico, un 5,30, un 5,40 en las últimas subastas que ha habido en letras americanas. 2 años, ¿no? A muy corto plazo. 6 meses, exacto. 6 meses. 6 meses, año. Entonces, yo estaría, o sea, nosotros lo vemos desde mucho más corto de 2 años, incluso, ¿no? Sí, claro. Entonces te están pagando por esperar. Pues a esperar. Que algo, yo creo, o sea, no sé si habrá una deflagración. Pero conseguir un 6% tampoco es tan fácil en renta variable ahora mismo. Total. Y es que veíamos, por ejemplo, ayer estábamos mirando los bonos de investment grade en Estados Unidos, es que te están pagando a 5 años, te están pagando un 6,30. O sea, eso es un 30% en 5 años. Bueno, pues que veremos a ver y que probablemente repunten un poco con los spreads, etcétera. Pero tal y como lo vemos de la parte de asset allocation para preservar patrimonio te están pagando por esperar. Pues espera. Y habrá oportunidades, seguro, pero ahora de momento esperar. Porque de lo que comentamos al principio, todo este tema de los largos, etcétera, y de los problemas en financiaciones y todo esto de lo público se va a trasladar a lo privado, que es todos los vencimientos que haya de deuda, todos los high todo esto, se va a notar, y entonces ahí va a crujir. Entonces, del problema de bonos a largo, se va a trasladar a un problema en la macro, que se está empezando a ver, ¿no? Las ventas al por menor, todo lo que comentas, pues se está empezando a ver ya que hay grietas. La clave ahí es que el desempleo empiece a subir, ¿no? Que es cuando las compañías empiezan a ganar menos dinero y entonces tienen que apretarse. Y si no sube el desempleo, el viernes, por ejemplo, tenemos un dato que se espera que baje. Sí. No, total. ¿Qué hace el inversor? Porque es que bueno, pues tiene ahí la manija puesta todavía. Esperar, pues si te están pagando un 5, pues ahí a esperar. Lo que sí que está claro es que los márgenes empresariales están en máximos históricos, nunca han estado tan altos. ¿Pueden mantenerse aquí? Bueno, a nivel histórico y viendo un poco las dinámicas, decías que ha sido todo gasto público, que has metido el dinero literalmente a la gente en el bolsillo para que se lo gaste y tal. Bueno, pues eso seguro que te viene para atrás. Y ahí es ver un poco las compañías cómo se aguantan, porque probablemente nuestra visión es más del lado de lo que vamos a tener es
2 o 3 años de crecimiento muy bajo, pero que siga habiendo crecimiento. Vamos a ir al tran-tran y vamos a llegar a un nuevo punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio nuevo lo que te va a hacer es que los tipos van a estar más altos. Entonces, ahí para el inversor, para el ahorrador, que hasta ahora lo han estado machacando con tipos en negativo, tal cual, bueno, pues es una ventaja. Y lo que sí que creemos que lo que gana atractivo es todo lo que es la parte de renta fija. La renta variable, por supuesto, pero la renta variable, claro, pues es mucho más, fluctúa muchísimo más. Pero ahora, plazos cortos y con un carry y a esperar a ver las oportunidades, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Ricardo Gil, director de estrategia de TREA Asset Management. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Hasta luego. 9